Numerología. Introducción. La numerología fue otra de las prácticas a las que Connie Méndez se dedicó, por la relación que existe entre esta y la metafísica. Numerología. 1. Deseo anímico o el ideal, deseo profundo del alma. Esto es lo que el yo superior desea que uno haga. 2. Ser latente o expresión. 3. El sendero de mi vida. La expresión o ser latente es la suma de tus capacidades naturales, o sea, aquello que expresas más fácilmente, por causa de las vibraciones de tu nombre. Aquí está incluido el tipo de trabajo en que uno se encuentra más cómodo, posibilidades y talento. Si la suma de todas las letras, o sea, el número de la expresión final, está en armonía con el ideal y la fecha de nacimiento, no se tendrá dificultad en elegir nuestra verdadera vocación en la vida. Los números tienen 3 grados de comparación: bueno, malo, mejor, peor, óptimo, pésimo. Para los metafísicos son constructivo, negativo, destructivo. A nosotros se nos dan los números, nosotros escogemos el aspecto. Nuestros números tienen el poder de ayudarnos si elegimos vivir vidas constructivas, porque nos muestran su lado negativo si nosotros nos aflojamos, o sea, no nos ocupamos, sino que nos dejamos llevar. 1. Unidad. Constructivo. Creatividad, originalidad, independencia, valor, progreso, ambición, positividad, fuerza de voluntad, liderazgo, pionero, actividad, fuerza. Negativo. Pereza, imitación, dependencia, egoísmo, inestabilidad, egocentrismo, debilidad, temor, estancamiento, testarudez, contrariedad, hechonería, jactancia. Destructivo, tiranía, monomanía, iconoclasmo, antagonismo, patán, ego a toda costa, patanería. 2. Dualidad. Constructivo. Amor, servicio, suavidad, armonía, adaptabilidad, encanto, diplomacia, amistad, ritmo, música, receptividad, cooperación, consideración por los demás. Negativo. Vacilación, apatía, indiferencia, timidez, subestimación, susceptibilidad, cobardía, adulación, enfurruñada, descontenta, flojedad, negligencia. Destructivo, engañador, disociador, mal humor, crueldad, cobardía, intrigador, mentiroso, pesimista. 3. Trinidad. Constructivo. Expresión artística, alegría de vivir, libre de preocupación, optimismo, inspiración, talento, imaginación, buen gusto, sociabilidad, cordialidad, bondad. Negativo. Diletantismo, demasiada afición a algo, quejumbroso, crítica negativa, chismografía, extravagancia, vanidad, trivialidad, superficialidad. Constructivo, celos, hipocresía, despilfarro, intolerancia, maluqueza. 4. Ciudad cuadrada, estabilidad. Constructivo, funcionalidad práctica, servicio, paciencia, exactitud, organización,
aplicación, devoción, patriotismo, conservador, pragmatismo. Negativo: estrechez, rutinario, exigencia, represión, minuciosidad, penuria, pesadez, dogmatismo, crudeza, brusquedad, rigidez, severidad, inflexibilidad, obtuso, lerdo. Destructivo: vulgaridad, animalidad, odio, violencia, celos, inhumanidad, rechazo, destrucción, crueldad. 5. Libertad. Constructivo: libertad, progreso, versatilidad, comprensión, variedad, adaptabilidad, curiosidad mental, experiencia de vida, habilidad, libre de ataduras, sociabilidad. Negativo: irresponsabilidad, morosidad, atolondrado, inconsistencia, sensacionalismo y mal gusto. Destructivo: libertinaje, perversión, abuso de libertad, sensualidad, vicio, tragos y drogas. 6. Plano familiar, orden. Constructivo: amor, armonía, hogar, responsabilidad, ajuste, talento musical, compasivo, afinidad, comprensión, domesticidad, protector, estabilidad, balance, aplomo, equilibrio, sanador, firmeza, idealismo, sensatez, justicia, servicio a la humanidad. Negativo: ansiedad, preocupación, intrepitud, trajín, lástima, ideales equivocados, interferencia, convencionalismo, orgullo, engreimiento, esclavitud al trabajo, trabajar sin ganas, abatimiento. Destructivo: cinismo, egotismo, egolatría, sospechoso, suspicacia, celotipia, esclavitud, tiranía doméstica. 7. Plenitud en la materia. Constructivo: análisis mental, técnica, introspección, paz, aplomo, búsqueda científica, espiritualidad, fe, confianza, estoicismo, aguantar sin queja, refinamiento, sabiduría, silencio, teorías y bases fundamentales. Negativo: melancolía, machacador, sermoneador, sarcasmo, frialdad, lejanía, escepticismo, aislamiento, huraña, confusión, desorientación, humillado, nerviosismo, erraticidad. Destructivo: infidelidad, abuso, venganza, opresividad, injusticia, crueldad, inescrupuloso. 8. Reciprocidad, dar y recibir. Constructivo: poder, autoridad, éxito, libertad material, juicio, discriminación o saber escoger, habilidad ejecutiva, organización, liderazgo, director, practicalidad, cabalidad, digno de confianza, seguridad personal, control y el poder de triunfar. Negativo: esfuerzo, excesivo, dureza, materialidad, ambición de sí mismo y monetaria, exigencia de que se le reconozca, intolerancia, preocupación, maquinación, amor al poder, descuido, impaciencia, juicio erróneo, falta de criterio, energía malgastada. Destructivo: patanería, abuso, venganza, opresividad, injusticia, crueldad, inescrupuloso. 9. Yo superior. Constructivo: amor universal, hermandad, fraternidad, caridad, compasión, la ley superior, genio artístico, servicio, desinteresado,
filantropía, humanidad, magnetismo, compasividad, simpatía, comprensión, romance, generosidad y amplitud de criterio. Negativo: emotividad, egocentrismo, sentimentalismo, disipación de fuerzas, indiscreción, impracticabilidad, veleidad, sueños sin ningún propósito, inconstancia. Destructivo: libertinaje, inmoralidad, vulgaridad, amargura, tétrico. 11. Cumplimiento en el espíritu. Constructivo: intuición, revelación, invención, poesía, arte, espiritualidad, fuego, celo, constructivo, idealismo, evangelismo, martirio, exhortación e inmaterialidad. Negativo: sin propósito, pasa de una cosa a otra, movilidad, falta de comprensión, fanatismo, superioridad, imposición de la voluntad, idealismo personal. Destructivo: miseria, avaro, degradación, deshonestidad, satánico, bandido. 22. Cumplimiento en la materia. Constructivo: poder en todos los planos, idealismo, practicidad, dirección internacional, elevación universal, el maestro material. Negativo: promoción, trucos para enriquecerse rápidamente, hablador, complejo de inferioridad, servicio hecho de mala gana, indiferencia. Destructivo: depravación, magia negra, crimen. Los números 11 y 22 son los números maestros. Cada número del 1 al 9, 11, 22, cabe entre 1 y 9. 9 es el ciclo del hombre, el microcosmos o pequeño universo, porque del 1 al 9 están incluidas todas las experiencias de que son capaces. El 9 es la raíz cuadrada, hombre, de la Trinidad, Dios. El 10 se reduce a 1, pero está en un plano más alto porque marca el regreso a la unidad, de la cual se desprenden todas las cosas. Cuando en numerología nos encontramos con un 10, lo reducimos a 1, pero nos acordamos que es 10 y no simplemente 1. Pero hay dos números que no se reducen, que son el 11 y el 22, que son los números maestros, que no pertenecen al nivel del 2 y del 4. Todo el que posee estos números, en su nombre o en su fecha de nacimiento, debe saber que está dotado con cualidades de líder o inspiración, que no son dados a la mayoría. La misión de estos dos números, cada uno en su propio ángulo, es el servicio desinteresado por la humanidad. Les son dados únicamente a las almas viejas, cuyas experiencias las han capacitado para ser líderes y maestros. Son números de alta tensión y gran poder, difíciles para cumplir con ellos por sus requisitos estrictos. El 11 es el místico, el soñador, el visionario impráctico. Vive en las nubes y recibe sus ideales y visiones de los altos planos. Generalmente es clarividente, aunque no siempre se da cuenta de que lo es. Tiene poder para darle al mundo una revelación, por lo cual puede o no recibir su recompensa en la tierra. Si él no busca nada para él mismo y dedica su vida al servicio de la humanidad, es posible que gane gran fama, ya que la vibración del 11 es eléctrica y de largo alcance. Si busca el escenario para su propia glorificación, será golpeado por su propio relámpago. El 11 tiene poca consideración por el tiempo, lugar, compromisos, la hora, ya que vive en las nubes, donde esas cosas responden
a un ritmo diferente del nuestro. El 11 es demasiado impráctico para ser un buen compañero diario, pero es el maestro, mensajero y vocero de los dioses. El 22 es el idealista práctico que ha visto la visión del 11 y tiene el poder de traerlo al uso tangible en beneficio de la humanidad. Él es el maestro material que concibe grandes planes, proyectos y logra grandes resultados. Debido a la vibración tan alta de estos dos números, 22 y 11, se sabe que han causado locura en aquellos que no tienen el equilibrio suficiente para manejarlos. Nunca se reduce el 11 y el 22 cuando aparecen como resultado final del ideal, de la expresión y del sendero de vida, cuando ellos caen en medio de las cuentas y forman parte del total. Se suman los dígitos separados solamente por conveniencia, pero no se pierda de vista su presencia, ni se olviden sus cualidades. Clasificación general de los números. Los que tienen la mayoría de las letras, el 1, han venido con el propósito de individualización, creación, ser pioneros, poderse expresar. Son separatistas y a menudo egocentristas. El lema de ellos es mío. Los que tienen la mayoría de las letras bajo los muchos incluyen su propia familia, su comunidad y su país. Trabajan con las masas sin separarse de ellas. Tienen el sentido de responsabilidad que se extiende más allá de su yo. El lema es nuestros. El 7, aunque separándose del mundo de la forma, todavía se considera entre los muchos en conexión con teorías y bases fundamentales. Pero el 7 permanece como un puente entre los dos. Aquellos que están bajo los todos aman a la humanidad en primer término, luego a la familia y la comunidad más impersonalmente. No hacen distinción de raza ni credos, sirven y viven para el bien de todos. El lema de estos es vuestros. ¿Cómo encontrar el ideal? Las vocales son el alma del lenguaje. Las vocales en tu nombre dan la vibración de tu deseo del alma o ideal. La K, 11ª letra del alfabeto, y la B corta, que es la 22ª letra, tienen el valor del 11 y 22 respectivamente. Números maestros que se quedan sin reducir. Se suman las vocales aparte de las consonantes para descubrir la vibración del alma. Se suman las de cada nombre y se reducen a un solo dígito los números de esas vocales. Más tarde, tú querrás saber qué clase de dígitos tienes al final, o sea, lo que hay por detrás de ese dígito o lo que contiene, y entonces se verá la suma de cada nombre por separado. Pero hasta el momento en que estés familiarizado con el significado de los números, considera únicamente los dígitos finales. El resto vendrá después más fácilmente. Te sorprenderá lo que los números te dirán sobre ti, lo que ya tú sabes, lo que medio sospechabas y lo que siempre deseabas que fuera verdad para descubrir el ideal. Número 1. Ideal. Desean dirigir, ser guías, líderes. Relacionan todo con ellos mismos. Prefieren trabajar solos o con inferiores. Se sienten orgullosos de sus habilidades y quieren que por ello se les alabe. Buscan oportunidades para lucirse. Desean crear y ser originales. Quieren entenderse solo con las cosas más importantes de todo, dejándole los detalles a los demás. Quieren sentir que su consorte, sus hijos, su hogar sean prestigiosos para ellos, que su familia los honre. Quieren dominar cualquier situación en que se encuentren. No son muy
emotivos y el amor no es muy necesario para su felicidad. Son capaces de grandes logros, son leales en la amistad, estrictamente justos en los negocios, líderes seguros, un poco hechones, ególatras, criticadores, impacientes en las menudencias. Todos los uno necesitan cultivar la bondad y el interés humano. Número 2. Quieren y necesitan amor, la sociedad y la compañía. Quieren trabajar para los demás y junto con ellos. Desean armonía y paz. No les importa no brillar. Quieren holgura y confort sin exigir fortuna ni lujo. No son ambiciosos. No insisten en el reconocimiento de sus derechos y de su punto de vista. Son bondadosos, considerados, son pacificadores y diplomáticos. Atraen cantidades de amigos, aun a aquellos que son enemigos mutuos. Guardan todos los secretos, los propios y los de los demás. No son demasiado francos por temor de causar desdicha. Son muy sensibles y emotivos. Se enamoran fácilmente y lloran con frecuencia. Son indulgentes y delicados. Se dejan embaucar fácilmente. No tienen tendencia a la disciplina para ellos ni para otros. Bonachones, armoniosos, cariñosos, aman todas las cosas rítmicas y musicales. No piensan en la puntualidad ni rigidez. Se contentan con poco. Son a menudo estudiosos, acumulan mucha sabiduría, atraen muchas cosas hacia ellos, las absorben fácilmente. Los dos necesitan cultivar firmeza de propósito, necesitan definirse. Número 3. Quieren dar alegría, dicha y felicidad. Quieren derramar su amor, actividades, energía y talentos. Quieren popularidad y muchos amigos. Quieren belleza en todos sus contornos. Nunca se preocupan ni permiten que la depresión los domine. Toman la vida como ella se presenta y se ríen de la decepción y fracaso. Relacionan todo en la vida con lo emocional, pero nunca trágicamente. Nunca se conduelen por errores de matrimonio, de amor, de negocios. Ellos vuelven a ensayar. Nunca piden más de lo que encuentran. Siempre están interesados, entretenidos, siempre artísticos y expresivos. Les encanta recibir y que todo el mundo se divierta. Aman a los niños y animales domésticos. Aman, cortejan, aunque no son infieles. Hacen de la vida un juego. Todos los tres necesitan cultivar concentración y paciencia. Número 4. Quieren respetabilidad y solidez. Quieren servir y ser una roca de seguridad. Siempre están dispuestos a sacrificarse para que otros se beneficien. Son disciplinados hacia él y otros. Aman su hogar, su familia y su país. Les gusta que le estipulen trabajo que deben hacer y hacen exactamente lo que se les encarga. Condescienden ante su superior, su conciencia y tradición. No les agradan las innovaciones. Aman el orden y la regularidad. Son constantes, fieles y seguros. Necesitan y quieren mucho amor, pero a menudo lo rechazan por su propia austeridad. Odian la pretensión y la insinceridad. Son detallistas y metódicos. Tienen gran orgullo familiar y de las convenciones. Los número 4 necesitan cultivar amplitud de criterio y el deshacerse de lo caduco. Número 5. Quieren la libertad personal en todas las direcciones. Quieren cambio, variedad y constantes nuevas oportunidades. Un permanente volver a empezar. Quieren saber de la vida en todas sus fases. No los molestan ni las convenciones ni las ideas ajenas. Aman los placeres, viajes, deportes, artes.
ciencia, música, idiomas. Odian esperar y quedarse. No pueden someterse a la rutina o al detalle. Aman la gente extraña, las caras, cosas y lugares nuevos. Son progresistas intelectuales, emotivos, versátiles y a menudo espirituales. Se adaptan a cualquier condición, país o clase de gente. Inyectan nueva vida a todo lo que tocan y siguen adelante sin detenerse con rapidez. Necesitan muchos y variados intereses, luz de sol y multitudes. Se deshacen fácilmente, no se atan a nada. Toman las responsabilidades o nada, no les gusta. Los números 5 necesitan cultivar lealtad, paciencia y firmeza de propósito. Número 6. Quieren responsabilidad, amor constante, hogar, domesticidad, raíces. Son buenos consejeros y amigos leales. Es un refugio y un asilo para aquellos que necesitan consuelo o abrigo. Se inclinan al convencionalismo, pero tienen la mente amplia y son comprensivos. Aman la holgura, el confort, la belleza, la música y la armonía. Son artísticos amables y comprensivos. No tienen ambición de hacerse un gran nombre. Quiere corregir y ajustar todo lo que marcha mal y la vida de todos. Son una especie de padre cósmico o guardián. Tal vez fue el inventor del dicho «debería existir una ley» que se ocupa de eso. Son buenos jueces cuando sus emociones no están demasiado involucradas en el asunto. Centran su vida en su casa y sus seres queridos. Aman trabajar con los demás, nunca solos. Les gusta la alabanza, las gracias, pero rinden servicio con gusto. Los números 6 necesitan cultivar firmeza para balancear sus emociones y su juicio, una actitud menos personal. Número 7. Deseen silencio y paz para vivir sus vidas interiores. Quieren poder meditar sus sueños de perfección. Detestan el ruido, el bullicio, la confusión del mundo de los negocios. Son poco comprendidos porque son muy retraídos y solitarios. Detestan lo nuevo, lo repentino o efímero. Aman los viejos jardines, cuadros, muebles patinados por el tiempo. Detestan ensuciarse las manos o establecer contacto cercano con las realidades de la vida. Les gusta analizar, disecar, examinar y considerar desde todos los ángulos. Van a la raíz de todas las cosas y preguntan la razón del por qué. Les gusta estar solas, pero temen la soledad y la pobreza. Son conservadores, refinados, reservados y espirituales. Son buscados por su sabiduría, pero no brillan en sociedad. Son tímidos y no tienen letra menuda. Son profundamente emotivos, pero les horroriza que se lo vean. Someten todo a un análisis mental agudo. Quieren que los detalles estén perfectos antes de pasar al próximo. Son un pozo de secretos antes de patuales. Científicos, filósofos o metafilósofos. Para amarlos hay que conocerlos. Todos los 7 necesitan cultivar la comprensión, la compasión, evitar el temor y la melancolía. Deben aprender a vivir solos, pero no sentirse solitarios. Número 8. Ansían asuntos grandes y el poder de manipularlos. Quieren éxito en todas las cosas materiales. Aman la organización, la construcción, las finanzas. Aman las grandes operaciones del mundo financiero. Les gusta manejar y dirigir. Tienen habilidad para los grandes logros y acumulaciones. Son generosos, amplios de mente, poderosos. Se puede confiar en ellos. Tienen fuerza, entusiasmo, valentía, ecuanimidad y determinación. Les gusta luchar
contra la oposición confiando en su propia victoria. Pueden ser dominantes, exigentes, pero no se economizan ellos mismos. O sea que ellos saben dar o rendir. Puede gustarles el dinero y el lucimiento, pero son la piedra angular de la comunidad. Tienen visión e imaginación para hacer que sus esfuerzos produzcan. Son eficaces, ejecutivos de excelente criterio. Son un poder del bien. Todo número 8 necesita cultivar la justicia y la tolerancia hacia los más débiles, los menos eficientes. Número 9. Quieren servir al mundo entero. Quieren darle a todos los beneficios de sus conocimientos y experiencias. Son los intérpretes de la grandeza que hay en la vida. Son los grandes amantes. Dan de sí mismos sin pensar en su propio empobrecimiento. Tienen fe ilimitada en su propia fuente de proveeduría. Son los hermanos universales, compasivos, comprensivos, servidores. Tienen sabiduría, intuición, amplitud de mente y de criterio. Quieren amor personal, pero pertenecen al universo. Sufren a través de sus emociones y eliminación de personalidad. Son atractivos y amados de todos. Están dispuestos a dar su vida por la humanidad. Son grandes artistas y quieren que su mensaje beneficie al mundo. Quieren proyectar a largo alcance sus talentos y sus emociones. Los 9 necesitan cultivar el balance, el control emocional y necesitan definirse. Número 11. Quieren revelar las bellezas que han visto y conocido. Quieren predicar la necesidad de vivir fiel a los ideales. Quieren que todos los hombres aprendan su propia idea de Dios. Son imprácticos, pero aparentan ser prácticos. Proveen remedios universales, pero no comprenden las necesidades humanas. Son siempre universalistas, nunca preocupados por el individuo. Son los sanadores y visionarios con la pasión de la salvación y elevación. Aman a sus ideales en vez de a su prójimo. Insisten en el derecho según lo ven sin ocuparse de la ecuación humana. Tienen gran fuerza interior y la devoción del mártir. Quieren escoger sus amigos entre aquellos de su propio nivel, clase o especie. Tienen una mente tipo eléctrica, capaz de inventos notables. Los 11 necesitan cultivar la comprensión humana. Número 22. Quieren ser perfectos constructores para el bien y la seguridad de todos. Aman la forma, pero desean que esté perfectamente constituida para el uso. Comprenden la necesidad de ser prácticos en un mundo práctico. Representan el poder al máximo grado y son dueños de toda situación. Son respetados, seguidos y nunca delatan una confidencia. Ellos representan el ideal realizado. Son los verdaderos maestros albañiles construyendo para la eternidad. Tienen sus ojos colocados en las estrellas, pero sus pies sobre la tierra. Tienen el liderazgo del 1, la bondad del 2, la imaginación del 3, la paciencia del 4, la libertad del 5, el equilibrio del 6, la espiritualidad del 7, el poder ejecutivo del 8, el amor a la humanidad del 9, la visión del 11, reunidos en su sobrehumano 22. Todos los 22 necesitan cultivar la constante adhesión a sus ideales en medio de la materialidad. Tu ser latente y qué estás expresando. Tu ser latente es la suma de las consonantes. Este número es latente porque no está activo en tu vida diaria. Tus vocales siempre están activas en tu alma. Tus vocales y tus consonantes conjuntamente están activas en tu expresión. La suma de tus consonantes eres tú en reposo. El número de las consonantes es tu propio secreto porque eres tú, desprovista de la necesidad de aspirar o ambicionar. Eres tú cuando estás sola, sola ocupada con tus propios sueños, que no estás obligada a responder a influencias exteriores,
Cuando una persona entra en tu atmósfera, tienes una reacción y ya no estás en estado de reposo. Estás consonante. La forma de hacerlo es con tu nombre y bajo de cada consonante colocar el valor numérico. Entonces consultas la tabla para encontrar el valor numérico y observas si el resultado no representa aquello que tú estás soñando cuando nadie te está observando. Número 1. Valerosa, atrevida, soñando con caminos aún sin conquistar y alturas sin alcanzar. Tú te imaginas ser la líder, la instigadora, la promotora de nuevos proyectos y empresas hasta ahora sin concebir. Número 2. Protegida, amada, confortada, rodeada de tus seres queridos. Ves tu hogar y tus hijos en atmósfera de paz y armonía. Contigo de centro, sirviendo y comunicando el confort a todos en formas pequeñas y disimuladas, sin destacarse mucho. En realidad hace todo y parece que no hiciera nada. Número 3. Tu imaginación te pinta popular, atractiva y muy buscada. Siempre tienes un público apreciativo y todos tus dichos y hechos son aplaudidos. Tú te ves expresándote en el arte, derramando belleza y felicidad por donde vayas. Número 4. Tú eres un pilar de la sociedad del cual todos dependen. Te ves trabajando incansablemente por los premios del logro, del deber, del amor y la apreciación. Tú eres la patriota firme, reconocida como la salvadora de tu país. Número 5. Eres libre de viajar a todos los países del mundo, sin ataduras ni responsabilidades. Te ves conversando en todos los idiomas, mezclada con nativos de muchas tierras y viviendo solo para la aventura y la experiencia de la vida. Número 6. Eres el centro de una familia que te adora. Tienes un hogar bello y artístico y mantienes sus puertas hospitalarias de par en par. Estás rodeada de flores y música y amas la responsabilidad de manejar una casa en perfecto orden. Tu panorama del futuro es tu amor y tú, caminando abrazados en tu bello jardín o de manos cogidas. Las cabezas blancas, muy juntas, sentados frente a la chimenea. Tu 6 superior te hace verte como la consoladora y ajustadora cósmica. Número 7. Te ves en una bella biblioteca llena de raros libros, cuadros selectos y muebles antiguos y tu propio jardín en pleno florecer. Muchos vienen a ti para oír sabiduría de tus labios, pero gran parte de tu tiempo lo pasas callada, meditando. Te ves con un traje largo, bellamente bordado, con los símbolos que más te gustan. Eres la sacerdotisa y mística cuya mente es el depósito de la sabiduría antigua. Número 8. Estás en muchas juntas directivas, presidente de bancos y compañías. Tu serie de oficinas están ricamente amobladas y tu cuerpo de empleados es muy grande. Tú conduces tus negocios en gran escala y te ocupas de asuntos internacionales. Número 9. Eres una de las grandes artistas mundiales. Estás llena de amor por la humanidad y te entusiasma servir. No importa lo que te cueste. Ansias el amor personal y la felicidad. Pero comprendes que tu misión es servicio impersonal y que allí radica tu único chance de felicidad. Altamente emotiva, comprendes los sufrimientos ajenos. Muchos vienen a ti por consuelo y consejo. Te miras como espectadora contemplando las luchas y errores que ya has superado. Número 11. Eres una de las mensajeras que tiene que ir a todo el mundo, predicar el Evangelio a cada criatura. La luz del fuego divino está en sus ojos y a través de tus exhortaciones inspiradas llevas a muchos a la verdad, como la ves tú. Tú morirás por tu fe y tu martirio. Número 22.
Tú sueñas con la unión de todas las naciones y países en actividad constructiva. Tú proyectas grandes ferrocarriles y vías de agua que aligeren el comercio y el intercambio internacional. Sueñas con maneras de hacer que la tierra dé sus tesoros para beneficiar a todos. Tú construyes grandes fábricas que son modelo de belleza, maravillas de eficiencia y la dicha de todos los privilegiados que en ellas trabajen. Tus sueños toman forma. ¿Qué estás expresando? Tu expresión se encuentra en la suma de todas las letras de tus nombres, la esencia de las vibraciones que componen el gran total que eres tú. Para descubrir esto, volvemos a escribir el nombre y colocamos el número de cada letra bajo el nombre. Luego sumamos. Hemos llegado al total de cada nombre separadamente y reducido cada total a un dígito final. Luego reducimos la suma de los totales a un dígito final. Ahora estamos preparados para hacer la tabla completa, sumando las vocales, ideal, consonantes, ser latente y expresión total. Nunca busques la expresión sumando el ideal con el ser latente. Siempre usa el tercer proceso, poniendo las letras en una línea separada, pues usando el método más corto pueda que pierdas un número 11 o un 22, o encontrar uno que no le pertenece a la expresión. Por medio de referencias frecuentes a la tabla de los 3 aspectos, aprenderás a reconocer el significado general de cada número. Sin embargo, cada número tiene también un significado específico, de acuerdo con su colocación en la carta, sea esta el ideal, ser latente, expresión o sendero vital. Y por esta razón hay una tabla separada para cada división. Nos interesa saber si la mayoría de los números nuestros son nones, 9, pares, ya que esto nos da una información sobre nosotros mismos. Los números impares 1, 3, 5, 7, 9 y 11 son inspirados y artísticos. Los números 1, 6 y 22 son duales porque son artistas inspirados por dentro, pero son capaces de expresión en la forma exterior. Puede que tengas una mezcla de ambos, de manera que busca por detrás de los números finales de tu ideal y expresión en los dígitos de tus nombres separados y cerciórate de cuáles tienen mayor cantidad. El número final es el más importante, el gran interior, 1, 3, 5, 9, 11. El gran exterior, 2, 4, 6, 8, 22. El dual, 1, 6, 22. Los del gran interior prueban todas las cosas subjetivas y emocionales. La visión es amplia e idealista. Aman el arte, la belleza, la espiritualidad. Son soñadores. Ellos buscan la iluminación. Los del gran exterior prueban todo objetivamente por su utilidad y funcionalismo. Ellos están más preocupados por la construcción, la actividad y el poder material. Son hacedores, buscan el éxito. Tabla de la expresión. Pionero o explorador, creador o engendrador, inventor, líder, director, jefe, jefe ejecutivo, gobernador, general o capitán, cabeza de institución. Dueño o editor de periódicos o revistas, dueño o cabeza de cualquier negocio. Todo número 1 puede comprar o vender. Si otras vibraciones destacan sus cualidades mentales a menudo, se encuentran como escritores o abogados. Si se inclinan hacia el lado creador, se encuentran entre las mujeres muchas modistas y diseñadoras.
Estas insisten en que no les molesten para llevar a cabo sus propias ideas. Número 2. Diplomático o político, hombre de Estado, psicólogo, estudiante o maestro, secretario u operario de oficina, compilador o estadista, obrero, especializado, doméstico, artista pero cantor de coro o bailarín de grupo, psíquico o medium. Todos los dos se adaptan a ocupaciones en las cuales trabajan asociados con otros. Ellos no guían, son seguidores, son voceros de otros y pacificadores de todos por su tacto innato y deseo de armonía. Encontramos entre ellos nuestros más grandes diplomáticos, por su reacción instintiva al ritmo en todas las cosas. Encontramos entre ellos buenos músicos y bailarines. Se encuentran más cómodos en ocupaciones donde el detalle y la minuciosidad son importantes. Número 3. Artista en palabras, cantor, escritor, poeta, dramaturgo, actor, orador, artista en música, ejecutante en cualquier instrumento, artista en tela, diseño y dibujo, crítico de conferencia o escritura, animador en escena, club o sociedad, organizador o líder social, trabajador social, sacerdote o misionero, joyero, sombrerero, decorador o modisto. Todos los tres pueden vender por sus métodos de presentación efectivos e imaginativos. Están más cómodos en las alegres decoraciones. El 3 mental se inclina naturalmente a la escritura, el emocional a la actuación y el canto, los más frívolos a la sociedad y el adorno decorado de la misma. Número 4. Autor de obras técnicas, economista, técnico y estadista, profesor o instructor, organizador, ejecutivo y comprador, científico, contador, operario, técnico, médico o cirujano, químico en la manufactura, electricista, constructor, maestro de obra, horticultor, músico de orquesta. Todo número 4 se expresa mejor en los medios materiales. Es altamente mental, elige escribir o enseñar. Se empeña en la organización, sistema o la precisión. Entre las mujeres encontramos muchas costureras y muchas son domésticas rutinarias. Número 5. Senador, oficial del servicio civil, líder cívico, abogado, detective, jefe de servicio secreto, escritor o editor, actor, animador, orador, promotor, crítico, dramático, jefe de dirección en teatro, agente viajero, profesional, especialista de minas o eléctrico, inventor científico. Los 5 saben hacer de todo. Son hábiles en todo, son los mejores vendedores porque comprenden todos los ángulos de aproximación. Son simpáticos, amables y caen bien en todos los grupos. Su mayor éxito es en las ocupaciones que los ponen en contacto con la gente. Se sienten infelices en una oficina y tienen que tener perfecta libertad de palabra y acción y son viajeros natos. Número 6. Artista, actor dramático o músico, médico o enfermera, jefe de hospital, obrero social, jefe de una institución de personal, maestro o escritor ejecutivo de hotel, restaurante o salón de té, ocupado en alimentos y bebidas, matrona de hospital, ayudante de las madres, guardián profesional, de kinder, el padre o madre cósmica. Los 6 necesitan una situación de responsabilidad y confianza. Ellos regulan, armonizan y ajustan. Tienen éxito en todas las ocupaciones conectadas con el hogar, instituciones o proyectos que tiendan a mejorar las condiciones materiales, civiles, educacionales.
Se interesan en el cuidado de los ancianos, en el entrenamiento de la juventud y el mejoramiento en toda la comunidad. Número 7. Legalista, juez, abogado, científico, experto en electricidad o minas. Banquero, contador, experto, corredor de bolsa, relojero, tejedor, experto en alfombras, inventor, escritor técnico, científico, filosófico, editor, decano de universidad o administrador, clérigo, obispo o papa, naturalista, horticultor, astrónomo, ocultista, autoridad en religiones, ceremonial y música sacra. Los 7 nos dan la palabra final en cualquier forma de expresión en que actúen. Son perfeccionistas y no hablan hasta que no estén seguros. Se sienten cómodos en cualquier línea de trabajo ejecutivo que no los lleve al campo mecánico de un negocio. Ellos son los pensadores y los sapientes. Número 8. Financiero, corredor de bolsa, banquero, director ejecutivo, magnate, comercial, constructor o dueño de valores y ferrocarriles, manufacturero, fabricante, comprador y vendedor en gran escala, jefe de corporación, consultor, promotor ejecutivo, periodista, experto en comercio, navegación, transporte, patrón de arte en lo comercial, organización de caridades, negocios grandes en el eslogan del número 8. Él tiene su mayor éxito cuando se ocupa de las cosas grandes materiales de la vida. Siempre ganará si se mantiene positivo y no admite limitaciones. Número 9. Artista en cualquier línea. Si es actor, se inclina hacia la tragedia. Maestro, sanador, predicador, reformador, escritor, compositor, patrón del arte en el lado artístico. Juez, abogado, criminal o penal, consejero, médico cirujano, filántropo, humanitario. El 9 da libremente de sus emociones en todas las formas de expresión. Trabaja mejor en aquellos departamentos de la vida donde la inspiración, la bondad y la comprensión humana son esenciales. Número 11. Evangelista, ministro protestante, reformador, trabajador social, psicoanalista, psicólogo, filósofo, maestro, escritor religioso, trabajador de caridad, líder de movimientos ideales, actor inspirado, explorador, inventor. Todos los 11 buscan expresar sus ideales. Son más felices cuando pueden encender la luz en su propia visión e inspiración. Ellos no están adaptados al mundo de los negocios. Número 22. Constructor marítimo, comprador en grandes empresas, maestro, escritor, reformador práctico, líder, gobernador, estadista, mandatario, experto en eficiencia, director de asuntos mundiales, organizador de obras públicas y utilidades, benefactor público. Los 22 abren nuevos campos y construyen los caminos que hacen fácil el acceso a ellos. Establecen comunicaciones internacionales y controlan eficazmente el todo y las partes. Embellecen mientras construyen. ¿A qué te pareces? Mira a la gente que conoces, incluyéndote a ti, y decide el número que les cuadra a la impresión que ellos hacen sobre ti o en ti, y luego compáralos con estos escritos para ver si esta impresión no tiene un lugar prominente en ellos. Tus 3 números principales son tu ideal, tu expresión y tu sendero de vida. ¿Te pareces tú a alguno de estos 3? ¿A cuál? La impresión es un gran factor en el mundo hoy si es que tú estás haciendo lo que más deseas hacer y para ello tienes un contrato de por vida. No tienes que preocuparte por tu apariencia, pero pocos tienen esa seguridad
y muchas grandes oportunidades se han perdido porque el individuo no llevaba la imagen. No hay regla infalible para descubrir el número de la impresión, ya que causamos distintas impresiones en momentos diferentes, pero harás bien en consultar cuidadosamente la tabla de la impresión relacionando los números a tu propio ideal, expresión y sendero de vida, y luego tratar de actuar y de aparentar el número que más te ayude. Hemos notado que la impresión usual es la de la expresión. No llevamos el corazón por fuera, de manera que tu apariencia no puede informarle al mundo el número de tu ideal. La gente tiene que conocernos para podernos calificar correctamente. Eso ya elimina nuestras vocales. Nadie puede contemplar nuestro ser latente, de manera que eso elimina las consonantes. Entonces, ¿cuál es el total? Habitualmente nos apropiamos cierta cantidad de color de aquel trabajo que estamos siempre haciendo. Si somos grandes ejecutivos, habitualmente llevamos un aire de eficiencia y prosperidad. Si somos madres de una larga familia, nos mostramos cómodas, satisfechas y positivas, o angustiadas, preocupadas y negativas. Si estamos obligados a trabajar todo el día en detalles agotadores, nos vemos cansadas o desanimadas. Todos estamos en peligro de vernos iguales a aquellos que hacemos o a aquellos que nos ocupa. Si eso es lo que queremos, muy bien, y a veces es hasta aconsejable. Si no queremos, lo podemos cambiar. Examina esta tabla y selecciona convenientemente. Tabla de impresión. Número 1. Original, de fuerza, dominante o dominador, físico fuerte, usa rayas anchas, patrones llamativos, colores decididos. Si es negativo, no tiene distinción, es de personalidad incolora. Número 2. Dulce y moderada, voz suave, tímida, habitualmente gordita, usa colores naturales, nunca llamativa. Si es negativa, es descuidada, a menudo sucia, tacones comidos y azorada. Número 3. Atractivo, un pozo de personalidad, ánimo conversador, siempre bien vestido en perfectas combinaciones de colores. A las mujeres les gustan los faralaos y los encajes. El número 3 impone la moda. Si es negativo, es jorobado, hosco, pesado, inarmonioso, que se destaca. Número 4. Sólido, preciso, digno, hecho a la medida, alto, a menudo huesudo. Usa excelentes y duraderas telas, colores naturales. Si es negativo, caras arrugadas, labios muy finos, ángulos severos y orgulloso de su simplicidad. Número 5. Destacada, atrae la atención, muy divertida. Físico imperfecto, usa colores llamativos y combinaciones raras. Si es negativa, escandalosa, cargada de baratijas, maquillaje, cargado o escandaloso. Número 6. Callado, armonioso, buen gusto, aspecto acomodado, paternal o maternal. Usa ropa buena, buenos colores, pero prefiere la comodidad a la moda. Crea una atmósfera de armonía y bienestar. Si es negativo, es manganzón, bolsudo, gordo, descuidado, indiferente o ineficiente. Número 7. Callado, lejano, equilibrado, inmutable, manos y pies finos, ropa bella y armoniosa. Las mujeres usan colores pastel. Si es negativo, es nervioso, dicharachero, llamando la atención para esconder su falta o incomodidad. Vulgar, usa telas ordinarias y combinaciones feas, malas o inarmoniosas. Número 8. Próspero, atractivo, irradia fuerza y eficacia. Físico fuerte, personalidad dominadora, inclinado a la pompa y ostentación. Genial, sociable. Usa materiales caros, pesados, cuida el detalle, los guantes, corbatas, zapatos, exigente. Si es negativo, es malhumorado, malucón, sobrecargado de trabajo, usa ropa barata sin planchar, no cuida el detalle, voz estridente o chillona. Número 9.
romántico, artístico, bello, fuerte, viril, juvenil, impresionante, cortés, amable, impulsivo, emotivo o emocional, siempre bien vestido y cuidado, la belleza y armonía en telas y colores. Si es negativo, ansioso por caer bien, tratando siempre de causar impresión, deseoso de atención. Siempre lleno de promesas vacías. La ropa se la pone por hacer efecto, pero abandonado en los detalles. Número 11. Refinado, espiritual, inspirado, con una luz de lejanía en los ojos. Personalidad vibrante, usa bellas telas, del más fino tejido, suaves. Si es negativo, ama la pompa y la ceremonia, insiste en manejarlo todo, usa ropa ordinaria y colores chillones. Número 22. Armonía y poder combinados. Necesita mucho espacio y aire. Nervioso e inquieto, pero equilibrado y capaz. Tiene tacto, amable y congenia. Usa ropa que se destaca por su corrección y buen colorido. Si es negativo, no hay poder, caras duras, descontentas, reprimidas o frías y déspotas. Ropa escandalosa, sin atractivo y descuidado. Sendero de vida. Este es tu destino. Esto se encuentra sumando el día, el mes y el año en que naciste. Es tu iniciación respecto a lo que viniste a hacer a la Tierra. En numerología siempre reducimos sumando hasta que quede un solo dígito, porque queremos saber la esencia de las diferentes vibraciones, o sea, el resultado final. Esta regla se emplea en el sendero de vida siempre con excepción de los números 11 y 22. Los meses se enumeran de acuerdo con su posición en el calendario. Enero es número 1, febrero 2, etc. Hasta octubre, que es el número 10, que es 1. Número 1. Noviembre, el 11º mes, es un número maestro, pero diciembre se convierte en 3. Los días están numerados de acuerdo con el número del calendario y también son reducidos con excepción del 11 y 22. Los años se numeran de acuerdo con sus dígitos en el calendario como sigue. 1931 es igual a 1 más 9 más 31, igual 14. 4 más 1 igual 5. Se reducen a menos que su total sea 11 o 22. Ejemplo, 1901 o 1 más 9 más 0 más 1, 11 sin reducir. 1876 es 22 sin reducir. Para encontrar el sendero de vida. Por ejemplo, George Washington nació el 22 de febrero de 1732. Febrero 22, 1732. 2 más 22 más 4 igual a 28 igual 1. Sendero de vida. En este ejemplo, el 22 del día en que nació George Washington es una de las partes o ciclos de su sendero de vida y no alcanzamos a verlo en el total final y por eso no lo desaparecemos reduciéndolo a 4. Hay otro ejemplo que fue Herbert Hoover, que nació el 10 de agosto de 1874. Agosto 8 más 10, 1 más 1874, 2 igual 11. Sendero de vida. En este segundo ejemplo, la suma final no se debe pensar como si fuera un número 2. El número del día en que tú naciste es un factor de alta importancia en tu vida, de modo que estos números serán considerados aparte en un diagrama. Tabla de sendero de vida. Número 1. Individualización. Tiene que aprender independencia y adquirir la habilidad de manejarse solo. Tiene que fortificar sus propios poderes, usar su cabeza para inventar sistemas originales, nuevos, es decir, crear. Debe rechazar limitaciones. Debe saber colaborar o cooperar sin perder la individualidad. Guiar, controlar y dirigir. Tiene que desarrollar el cuerpo,
la mente, el espíritu, a su más alto punto de eficacia. Encontrará su oportunidad haciéndose invalorable en cualquier situación en que se encuentre y así tendrá rápido avance al punto de ser líder. La atracción en el sendero número 1 no es hacia las masas, sino hacia los individuos. Su elemento es el fuego y se siente bien en el norte. Número 2. Asociación. Tiene que aprender a sumergirse y a seguir las indicaciones de otros. Tiene que ser el pacificador, diplomático y mediador. Tiene que trabajar cuidadoso y pacientemente en los más mínimos detalles, dominado por la idea del servicio y la cooperación. Tiene que aprender el poder del silencio, debe aprender a mezclarse con todo el mundo, no debe buscar reconocimiento ni alabanza personal. Debe considerar como importante la bondad, la simpatía y los sentimientos ajenos. Tiene que cultivar la amistad y ser leal a ella. Debe ponerse bajo la ley de dar y recibir. Debe aprender a expresarse a través de la paciencia y la persistencia, nunca por el dominio. Aprende a escuchar y a absorber. Encontrará su oportunidad en la diplomacia y entre los muchos amigos quienes se encargarán de pelear por usted. La atracción del sendero número 2 es sobre los grupos o comunidades. Su elemento es el agua, es adaptable a todas partes, pero más feliz cerca del mar. Número 3. Expresión personal. Tienes que aprender a dar de ti mismo, libre y gozosamente. Tienes que cultivar contactos sociales y ser un agregado bienvenido en todas las reuniones. Tienes que hacerte muy valioso por tu habilidad de iluminar la oscuridad. Debes aprender a expresarte a través del arte, la belleza, los amigos y la felicidad. Encontrarás tu oportunidad en el lado ligero de la vida, mezclándote en sociedad y ocupándote de cosas agradables. Debes buscar la ocupación que te da la oportunidad de expresarte artísticamente. Debes aprovechar toda ocasión para usar palabras, sea hablando, actuando, cantando o escribiendo. La atracción en el sendero número 3 es sobre individuos y masas. Su elemento es el fuego y se encuentra mejor en el norte. Número 4. Estabilidad. Debe aprender la atención estricta en o al deber. Esta iniciación rara vez incluye los viajes o expansiones. Tiene que aprender a servir y a producir. Tiene que aprender a superar la aparente limitación y a hacer sustancial y perfecta la forma que está trabajando. Encontrarás tu oportunidad profunda sino variada. Tendrás la oportunidad de construir lo benéfico y duradero y enseñar a todos menos evolucionados que tú. Este sendero tiene posibilidades de grandes logros. La paciencia, servicio y dependencia tendrán los premios y la confianza que él inspira a otros. La atracción del sendero número 4 es sobre comunidades. Su elemento es tierra, trabaja donde quiera que lo mandan y allí se queda. Número 5. Libertad. Debe esperar cambios frecuentes, variedad, viajes y lo inesperado. Tiene que aprender el uso correcto de la libertad. Tiene que aprender idiomas y comprender a todas las clases y condiciones de gentes. Debe estar alerta para usar todo lo nuevo y progresivo. Tiene que adaptarse a circunstancias y condiciones poco comunes. Debes ejercer ingenio y seguir varios ángulos de desarrollo. Tiene que estar constantemente buscando lo nuevo, lo desconocido, beneficiándote en cada experiencia. Encontrarás tu oportunidad lejos del camino trillado si aprendes la lección del descarte y que no te quedes en la rutina. Encontrarás a personas científicas, inventivas, de muchos recursos que te beneficiarán si haces el esfuerzo de encontrarlos. Crecerás por medio de la adaptación al cambio y a la inseguridad. La atracción en el sendero número 5 es sobre las masas y los públicos. Su elemento es el aire. Solo puede trabajar cuando está libre, así sea en el desierto, en las altas montañas o viajando. Número 6. Ajuste y armonía.
tiene que aprender el significado de la responsabilidad. Debe poder ajustar situaciones y condiciones desarmoniosas en su propia vida y en las vidas de aquellos con quienes entra en contacto. Debe servir con alegría y contento, con eficacia, reposadamente y aprendiendo a equilibrar los opuestos. Debes enfrentarte a los problemas de la domesticidad y asumir muchas cargas que le pertenecen a aquellos más débiles por quienes eres responsable. Debes estar preparado a dar ayuda material o espiritual cuando te sea pedido. Tienes que mantener en todo momento tus propios ideales, pero nunca buscar el ajuste obligando a otros a aceptar los tuyos. Debes estar preparada para servir a la familia, la comunidad, el universo si fuera necesario. Encontrarás tu oportunidad en el valioso servicio que rendirás a aquellos que necesitan ajuste espiritual o material. La atracción del sendero número 6 es sobre la familia, comunidad, el Estado o el mundo. Es gobernado por 2 elementos, tierra y aire, bienestar material o amor impersonal transmutado. Número 7. Sabiduría y soledad. Debes aprender del análisis mental. Debes buscar la sabiduría y las verdades ocultas. Debes desarrollarte subjetivamente de manera de ser un alto sacerdote o un buen consejero. Debe aprender a estar solo pero no sentirse solitario. Debes trabajar en teoría y fundamentos. Debes constantemente aumentar tu provisión de conocimientos útiles. No debes ocuparte de acumular posesiones materiales y debes aprender aquello de que aquel que pierde su vida material la encontrará en el espíritu. Debes aplicar leyes espirituales a asuntos materiales. Debes reposar, estudiar, meditar, adorar, estar en silencio y conocerte a ti mismo. No debes insistir en asociarte a otros o ser líder de algo. Debes aprender a conocer el mundo invisible. Encontrarás tu oportunidad en aquello que te es traído más bien que en lo que tú buscas por ti mismo. Lugares callados, lejos del ruido, la confusión, del bullicio. La atracción del sendero número 7 es sobre individuos que necesitan teorías o verdades sobre la vida. Su elemento es el agua profunda y tranquila. Número 8. Poder. Libertad material sin ataduras. Debes estar en un mundo de actividad comercial, asuntos de negocios, poder y logros. Debes cultivar un horizonte amplio y rehusar toda limitación. Debes desarrollar eficacia y el saber dirigir. Debes aprender tanto a aceitar como a manejar la maquinaria. Debes tratar con aquello que no es inspirado con lo práctico y las cosas materiales de la vida, evitando sueños, visiones y cosas imprácticas. Debes aprender las leyes que rigen el dinero, su acumulación, su poder y su uso. Encontrarás tu oportunidad entre personas y condiciones de riquezas y aquellos que necesitan de eficacia y habilidad ejecutiva. La atracción del sendero 8 es sobre las grandes corporaciones y organizaciones. Su elemento es tierra. Número 9. Universalidad y la fraternidad del hombre. Tiene que aprender a ser el humanitario completo, el trabajador social. Tienes que aprender a amar y a servir a tu prójimo. Tienes que aprender a abandonar todo prejuicio de raza o casta, realizando la universidad básica de toda la gente. Tienes que colocar a los demás antes que tú. Debes esperar ser usado y renunciar a la ambición personal y a las posesiones si el bien general lo exige. Debes atraer todas las cosas, pero no atarte a ninguna. No puedes estacionarte en ninguna parte, pero considerarás el mundo entero tu hogar. Tendrás que aprender la ley del cumplimiento o realización, o estar colmado de cumplir tu misión, porque este es el final de una serie de iniciaciones. Tienes que dar amor, compasión, ayuda y comprensión sin límite. Encontrarás tu oportunidad
entre la gente emotiva, artística e inspirada, pues tienes que aprender de la más alta vibración del artista. La atracción del sendero número 9 es hacia los muchos o hacia todos. Su elemento es el fuego. Número 11. Revelación. Tienes que especializarte en la subjetividad. Tienes que llevar todo al plano de la inspiración. Tienes que ser el ultra especialista, desarrollando talentos de invención o buscando descubrir nuevos principios. Tienes que investigar el misticismo y aplicarlo al más alto de los usos. Tienes que confiar en tus intuiciones y tener fe en una guía superior. Debes estar siempre alerta para aprender o saber el tipo de iluminación y revelación que tienes que darle al mundo. No debes tratar jamás de acumular el número 2 y debes evitar toda tendencia a reunir dinero, realizando que el número 11 tiene que derramar su propia luz. Tú tienes que inspirar por tu propio ejemplo, viviendo la verdad que te es revelada. Tienes que vivir humildemente en plenas candilejas. Encontrarás tu oportunidad predicando el Evangelio, sea esto en las líneas espirituales, en el reino de la invención o la actuación teatral. Es posible que no logres la fama si no la buscas por motivos ulteriores. La atracción del sendero número 11 es hacia lo inspirado, los idealistas artísticos hacia aquellos que necesitan elevación espiritual. Su elemento es el aire. Número 22. Maestro material. Debes aprender a servir en una escala amplia y constructiva. Tienes que hacer usar tu poder desde un ángulo espiritual e idealista. Tienes que hacer de lo útil y lo práctico o lo de abajo enaltecerlo. La serpiente de Moisés que la elevó en su vara. Tienes que basar la construcción y organización sobre los principios sociales. Encontrarás tu oportunidad en grandes movimientos internacionales, comerciales o instituciones filantrópicas o políticas, en asuntos de gobierno, etc. Tú tendrás la oportunidad de hacer real el sueño de paz, amor, felicidad, trabajo y prosperidad. La atracción del sendero número 22 es sobre las masas, gobiernos, países, razas que necesitan desarrollo y expresión. Su elemento es el agua.